Buenas noches. En esta presentación vamos a revisar unos conceptos que tienen que ver con el diseño de experimentos y la estadística aplicada para analizar datos y diseñar experimentos en ingeniería química. Vamos a tratar en esencia tres temas. El primero sería la definición y características de los diseños de experimentos, la definición y clasificación de variables y por último hablaremos un poco de la recolección de datos. Entonces, ¿cuáles son las características de los diseños de experimentos? ¿Por qué se hace un experimento? En su origen, pues uno hace un experimento porque quiere averiguar algo sobre la realidad. Por tanto, el método científico lo que plantea es que ante ciertos fenómenos, normalmente uno postula una hipótesis, es decir, hace afirmaciones que deben ser demostradas para modelar la realidad que está tratando de comprender. El siguiente paso, entonces, es diseñar una serie de experimentos que me permitan probar esa hipótesis. Aquí es importante que cuando yo diseño los experimentos, en el caso del enfoque estadístico de diseño de experimentos, que esto es una planeación estadística como la que estaremos analizando en este curso más adelante. Una vez que yo haga esa planificación, pues llegaré a la ejecución de los experimentos respetando los principios estadísticos básicos y luego pues tendré una serie de resultados que deberé describir y evaluar desde el punto de vista de probar si las hipótesis que postulé son correctas o no. Con eso vendrán unas ciertas conclusiones que me permitirán ver qué tan justo era el modelo de la realidad que yo había planteado al principio. Por eso uno plantea si el modelo que se planteó en un principio es válido, se concuerda bien con la realidad o no. Si nuestro modelo de la realidad está muy lejano de la realidad que queremos describir, entonces uno normalmente busca una explicación alternativa, postula nuevas preguntas y el ciclo se repite. Si el ajuste del modelo es bueno, igual se compara con la realidad y esto llevará a la formulación de nuevas preguntas. El diseño de experimentos, entonces, como ustedes pueden ver, es una herramienta requerida para poder interpretar la realidad desde el punto de vista del pensamiento y el método científico. ¿Qué características deben tener los diseños de experimentos sobre la realidad, para describir la realidad? Pues deben ser sistemáticos, es decir, deben tener unos propósitos, alcances definidos y unas metodologías bien controladas. Eso nos lleva a que en cuanto al control de las condiciones en las que hacemos los experimentos, nosotros debemos tener muy claro cuáles son las variables y estudiar la forma en que las vamos a medir antes de ejecutar los experimentos. Además, es necesario que los resultados que obtengamos sean repetibles y reproducibles. Para evaluar la repetibilidad, uno lo que hace es realizar réplicas de las mediciones que se hacen en el laboratorio, y estas réplicas pues son hechas por el mismo investigador. Cuando se refiere uno a reproducibilidad, es que los resultados que uno obtuvo sean obtenidos por investigadores en otros laboratorios o en otras partes del mundo. Por otro lado, la evaluación de los resultados del experimento debe procurar hacerse con la máxima objetividad posible. Y finalmente, uno debe procurar refinar su interpretación de los experimentos y optimizar desde el punto de vista matemático, si este es el caso, el proceso del que esté hablando. Insistiré en que la utilización del término optimización es normalmente un poco arbitraria por parte de la gente y desde el punto de vista del ingeniero químico no debe hacerse así. La optimización es un procedimiento bien definido matemáticamente donde se tiene una función objetivo que se puede obtener a partir de nuestros experimentos y a la cual se le hace el proceso de optimización, que consiste matemáticamente en hallar máximos y mínimos globales.
Ahora, es importante en el diseño de experimentos, como lo resaltamos en la diapositiva anterior, definir y clasificar claramente las variables que intervienen en el experimento que uno diseña. Una variable, pues se puede decir que es una propiedad característica de la población que uno estudia. Hay que aclarar la diferencia entre población y muestra. Las muestras pertenecen a la población, por lo tanto, la población son todos los conjuntos de valores de donde uno puede muestrear. Las variables, pues, como su mismo nombre lo indica, deben cambiar, y esa variación que presentan, pues debe uno poder medirla y observarla. Ahora, las variables pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Normalmente en ingeniería uno procura que las variables sean del tipo cuantitativas, dado que los modelos de optimización, sobre todo, pues se hacen con base en ese tipo de variables, en una escala numérica. Sin embargo, pues cuando se requiere, se hace el uso de variables cualitativas. Ahora, cuando uno tiene las subvariables, sean cualitativas o cuantitativas, desde el punto de vista estadístico, estas pueden ser aleatorizables o no aleatorizables. ¿Qué es una variable aleatorizable? Es una en la cual yo puedo elegir de manera aleatoria los valores que voy a estudiar. Son entonces estas variables del tipo temperatura en un proceso. Si yo tengo el control pleno de la temperatura en un proceso, puedo realizar un proceso de aleatorización para modificarla a mi antojo. Aquellas variables que uno denomina no aleatorizables desde el punto de vista estadístico son normalmente variables que están restringidas o su control está restringido por parte de uno. Esto es un ejemplo, puede ser cuando se utilizan reactivos y entonces uno tiene dos proveedores del mismo reactivo y quiere estudiar la influencia de la calidad de esos productos. Sin embargo, como solamente dispone de dos, pues no hay lugar a la aleatorización en esa variable. Otra manera de llamar estas variables que utilizaremos más adelante es que las variables que son plenamente aleatorizables son variables principales, y las variables que no son aleatorizables normalmente las vamos a catalogar como variables de interferencia en el proceso o experimento que yo estoy realizando. Es importante entonces definir que esta clasificación de variables va sobre todo referida a las variables de entrada del proceso o experimento que se investiga. Y por supuesto yo debo estar en capacidad de que después de que haga los cambios en estos dos tipos de variables, obtener variables respuestas que sean medibles en el laboratorio o en el proceso. Finalmente, pues hablemos un poco de la recolección de datos y sus principios. Uno puede describir el flujo de un diseño experimental de la siguiente manera. En la fase de planificación se encuentra la identificación de las variables. Una vez esta identificación se haga, se hace una planeación experimental. Luego se ejecuta la planeación experimental de acuerdo con el plan que se establezca. Se recolectan los datos de las variables de respuesta, y esto debe hacerse de la manera más sistemática posible, y además la ejecución de los experimentos debe obedecer un proceso de aleatorización. A continuación, pues con los datos recolectados se hace el análisis y se alcanzan unas ciertas conclusiones. Aquí vale la pena definir que las muestras que se toman, es decir, los conjuntos de datos que se adquieren después de hacer los experimentos, son una representación que contiene las mismas que uno va a suponer que son representativas de la población que está estudiando. Además, como habíamos mencionado antes, la recolección de datos debe hacerse con la mayor objetividad posible. Si bien es cierto que en ocasiones uno desea obtener cierto resultado, nunca debe anteponer ese deseo a la realidad misma del experimento. Es decir, uno no puede poner sus deseos y sus anhelos por encima de lo que el experimento mismo está mostrando.
Y como dijimos antes, pues los datos que se colecten deben ser repetibles y reproducibles. Hay un concepto ligado a la recolección de datos que es importante definir, o dos conceptos. Uno es el de precisión y otro es el concepto de exactitud. La diferencia fundamental entre estos dos conceptos es que la precisión se refiere a qué tan cerca están un grupo de mediciones o un grupo de resultados entre sí. Por ejemplo, este es el típico ejemplo que se da en la literatura. Uno tiene una serie de puntos aquí acumulados muy cerca de ellos, entonces dice que esto es preciso. En cambio, el concepto de exactitud se refiere a qué tan cerca se encuentran los valores que yo mido de un patrón establecido. Y esto es la diferencia esencial. Entonces, si yo estoy muy cerca de un patrón establecido, aceptado por todos, entonces diré que soy exacto. Y si además mis mediciones experimentales están muy cerca entre sí y a ese punto, entonces tendré mediciones precisas y exactas. Veamos un ejemplo de un análisis de variables de un problema particular. Entonces, en este ejemplo vamos a identificar qué variables intervienen. Entonces, el enunciado dice que el grupo de investigación en polímeros de la UIS, GIP, ha venido desarrollando un polímero a partir de la polimerización del glicerol. Entonces, aquí podemos ver que habrá un proceso al que nos vamos a referir inmediatamente, que es la polimerización del glicerol. En este proceso es de suma importancia determinar las condiciones de temperatura de reacción. Entonces se desean saber las condiciones de temperatura de reacción, presión de vacío y concentración de catalizador necesarias para obtener polímeros de mayor peso molecular. Aquí puede uno ver directamente entonces o identificar las parte esencial de el diseño del experimento. Se tiene un proceso que sería entonces la polimerización del glicerol. Se tienen tres variables de entrada. Esto es una variable de entrada. Variable de entrada 1. Y esta variable es cuantitativa. La temperatura es una variable cuantitativa, muy probablemente aleatorizable, lo que lo hace una variable principal. Eso en cuanto a la temperatura. Entonces podemos escribir aquí T, que es una variable de entrada 1, cuantitativa, aleatorizable. Las otras variables de entrada pues serían la presión, la concentración del catalizador. Y finalmente, nuestra variable respuesta en este caso será el peso molecular del polímero que se obtenga. Entonces, esta es la variable respuesta. Que también ha de ser una variable cuantitativa. El peso molecular de un polímero es algo que se puede medir. Este esquema nos muestra entonces el resumen de lo que acabamos de hacer. Entonces tendríamos variables principales: temperatura de reacción, presión de vacío, concentración de catalizador.
variables de interferencia, el tipo de glicerol a usar, que lo dice acá. Entonces veamos, se debe tener presente que el grado de polimerización se ve influenciado por el tipo de glicerol. ¿Por qué se dice que estas son variables de interferencia? Porque normalmente pues no hay sino dos opciones. Yo puedo comprar o glicerol en el mercado de tipo analítico o no analítico. Como tengo dos opciones, pues ahí no hay lugar a procesos de aleatorización como si los hay para la temperatura, la presión y la concentración del catalizador. Y la variable respuesta, el peso molecular. Entonces, para resumir, discutimos entonces unas definiciones y características del diseño de experimentos, hablamos de cómo se definen y clasifican las variables y finalmente hablamos de los principios que se deben seguir para recoger datos. Espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara y los espero en una próxima.